Tenemos ahora una interesante conversación, pero yo quiero decir algo antes de dar paso a esta interesante entrevista. Nosotros hemos tomado la decisión de abrir los teléfonos no solamente en el último tramo del programa, a las 6:30, sino que cuando nuestros oyentes entiendan que hay un entrevistado, hay un tema que pudiera ser de interés para emitir y aportar con sus opiniones, nosotros vamos a tomar las llamadas. O sea, ustedes podrán llamar cuando estemos analizando temas, no importa en qué hora sea, y también con algún entrevistado que trate un tema de interés, usted también tendrá el derecho de llamar y emitir su juicio y opinión. Así que los teléfonos van a estar abiertos durante las 2 horas, de 5 a 7, para que ustedes con nosotros nos aporten y nos ayuden a poder hacer un programa mucho más activo y más apegado a la gente. ¿De acuerdo? Contamos con nuestra audiencia en todo el país. Ahora vamos a hablar con el coordinador de trasplante, quien es parte del equipo de investigación del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, el INCOR, el doctor César Zorrilla. Aquí hay mucho tabú con el tema de la donación de los órganos, principalmente cuando uno muere, que ya, ¿qué va a hacer usted con esos órganos? ¿Por qué usted no humanamente trata de salvar y ayudar y salvar vidas de gente que necesitan esos órganos? ¿Por qué actuar con egoísmo y llevarse eso al sepulcro donde se perderán esos órganos que bien pudieron Claro, salvar a claro. otras vidas? El doctor César Zorrilla, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes y Gracias. muchas gracias por permitirnos estar en este tipo de eventos, de canales y poder llevar el tema de donación de órganos y el amor y el altruismo que llevan las acciones de donar órganos y tejidos aquí en la Don República. Giorgi decía, comenzando la introducción del programa, que realmente existen algunos tabúes y algunas situaciones que la gente como que se resiste a esto de la donación de órganos. Pero lo que más preocupa es haber visto una información que habla de que en los últimos 6 años en República Dominicana unas 18.000 personas han fallecido esperando Así donación de órganos, un promedio de casi 3.000 personas al año. Y esto uno hasta lo espanta, doctor. Así es. Mire, realmente en los últimos años la lista de espera para un trasplante, principalmente en el país, que tenemos más de 3.000, 4.000 personas al año que mueren de una insuficiencia renal crónica. Es un poco desalentador, pero para eso estamos nosotros, a través de los años, a partir del 2008, eh, que ya el INCOR como tal tiene un presupuesto oficial nacional mediante la ley 329/98 que crea lo que es el Consejo Nacional de Trasplantes, y luego también tenemos lo que crea el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que será el instituto que va a regir o va a ser el que dicte todas las decisiones y hacer que se cumplan todas las decisiones que se toman y resoluciones que se toman en el Consejo Nacional de Trasplantes. Sí es cierto que la lista de espera de nosotros a través de los años eh, ha ido creciendo, hemos tenido muchos pacientes que han fallecido, pero aún así han habido muchas familias que quizás hubiéramos querido más, pero han habido muchas familias que han dicho que sí a la donación y le han dado la esperanza y la vida nuevamente a muchas personas que están en necesidad de un órgano, ya sea un riñón, un hígado. ¿Cuáles son los órganos que más se demandan para trasplante? Mira, aquí a nivel mundial el órgano que más se demanda es el riñón, luego seguido del hígado y luego seguido del corazón. Aquí en la República Dominicana actualmente se hacen trasplantes de riñón, de hígado. El programa de corazón ahora mismo está parado, pero en un momento sí se realizaba trasplante de corazón y principalmente de tejido se hace el trasplante de córneas. Ahora mismo hay 243 en turno, aproximadamente.
Ujú. esperando trasplante. La mayoría de esos, o sea, la principal causa de trasplante demandado, ¿cuál es? Riñón Mira, también. es riñón, la insuficiencia renal crónica. Realmente, a partir de todos los estilos de vida que se lleva hoy en día, la hipertensión y la diabetes han formado lo que es una epidemia a nivel global, una pandemia a nivel global, que a veces nosotros pensamos en pandemia como la que hemos vivido recientemente, que todo el mundo conoce, pero hay muchísimas otras más silentes que existen y todo tiene que ver mucho con el estilo de vida de las personas hoy en día. Y son patologías que nos llevan a una afección renal muy importante, lo cual al final llevarán a esos pacientes a una insuficiencia renal crónica, donde una de las únicas modalidades terapéuticas para poder subsanar ese daño es un trasplante. Y es por eso que el riñón forma el órgano más demandado para ser trasplantado. ¿Cómo afectó la situación de la pandemia en estos casos de la medicina de trasplante? Mira, la pandemia conllevó a que no solamente aquí en el país, sino en toda la región latinoamericana y del mundo, a que se parara todo lo que tiene que ver con la donación de órganos y enfocarnos simplemente en los pacientes que estábamos presentando, que inclusive personas que somos de otras profesiones tuvimos que ir a asistir a todos los centros hospitalarios donde teníamos casos increíbles de COVID. Tanto así que la mayor fuente de donantes de órganos o de potenciales donantes de órganos se encuentran en las unidades de cuidado intensivo. Y al principio, al no conocer bien la patología del COVID y no saber las implicaciones tanto infecciosas como de transmisión que había en ese momento, hizo que todas las unidades de cuidado intensivo se enfocaran simplemente en atender a este tipo de pacientes, lo cual conllevó a que la actividad de donación de órganos en la República Dominicana fuera totalmente nula. Ya ahora con todos los nuevos avances, gracias a las personas que se han ido vacunando, ya hemos podido tener un poquito de volver a la normalidad. Pero al volver a la normalidad también hemos encontrado algunos desafíos, pero ya a partir del mismo 2020, 2021, hemos podido desarrollar y obtener donantes de ¿Cuáles órganos. No a desafíos, la doctor? capacidad. Los desafíos han sido principalmente la parte de la disponibilidad de camas en intensivo en ese momento, también el poco conocimiento que se tenía del COVID frente a pacientes trasplantados o el riesgo de transmisión de un donante en ese momento que hubiera tenido una infección por COVID. Ya hoy en día sabemos que ya hay muchísimos mecanismos por el cual se puede donar órganos y tejidos. Una persona ya ha habido pasado por el COVID, que al principio no sabíamos. Teníamos que descartar todo potencial donante que fuera positivo a COVID. Pero ya hoy en día, inclusive a nivel de Europa, se han conocido casos de pacientes trasplantados o de órganos trasplantados de pacientes que tenían una infección por COVID, pero una infección por COVID ya en convalecencia. Aquí en la República Doctor, el Dominicana presidente realmente Luis Abinader recientemente estuvo en Argentina y habló de una alianza en colaboración con Argentina para el tema de los trasplantes, pero en otras ocasiones se había hecho un acercamiento con Colombia. Ambos países de América Latina están mucho más avanzados, tanto en la medicina como en la concienciación de la población. ¿Qué acercamientos hemos hecho ya a nivel de equipos médicos con esos países y cuándo nosotros podríamos ver el fruto de esos avances? mira, ya hemos tenido muchos acercamientos con el equipo de Argentina, principalmente los médicos que van a estar involucrados en la preparación de médicos dominicanos. Nuestra finalidad al final de la colaboración es, además de poder tener colaboración con Argentina a nivel de donación de órganos y trasplantes, la principal alianza es en cuanto al trasplante hepático pediátrico. Gracias a la sensibilidad que tuvo la primera dama, en muchos casos de atresia biliar que tenemos aquí en el país, donde la única solución es el trasplante hepático. Ya hemos tenido varios acercamientos, ya hemos estado hablando en cuanto a qué hospital se va a utilizar y creo que va a ser una maravilla y el inicio de una gran relación y formará parte de un gran desarrollo del trasplante en la República Dominicana. De ¿Qué verdad que ha podría sido significar algo eso? Que, por extraordinario. ejemplo, si en Argentina hay un órgano disponible que pudieran en algún momento cederlo a algún paciente en la República Dominicana. No, la colaboración va más en la formación de profesionales para poder crear el primer programa de trasplante hepático pediátrico en la República Dominicana. También hay otra colaboración en la cual, otro convenio,
en el cual vamos a tratar de eficientizar el recurso humano y logístico de lo que es la coordinación de trasplantes, es decir, la generación de potenciales donantes, como también optimizar nuestros procedimientos de trasplante de órganos, que son dos cosas que van de la mano, pero son etapas y procesos un poco distintos. Bueno, hablaba Georgie de la conciencia que debe tener la gente, pero ¿qué hay que hacer realmente para convertirse en donante? Es simplemente decir, yo quiero donar o sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo saber dónde hay órganos disponibles en un momento determinado y para qué persona es compatible? Porque también hay una suerte de compatibilidad, entiendo yo. Uh-huh. Así es. Así es, mira, para responderle a su pregunta realmente, lo de la concientización, eso es algo global. Nuestro real objetivo es la familia, de que toda persona puede ser donante de órganos y tejidos. Nosotros tenemos en el INCOR lo que es un carnet de donante. El carnet de donante es algo más simbólico, porque la legislación dominicana le da a la familia la última decisión. Siempre le instamos a toda persona que quiera ser donante de órganos y tejidos a hablarle a la familia. Sé que es un tema un poco complejo, a veces tenemos personas que son un poco más ignorantes o le tienen un poco de miedo a lo que es hablar de la muerte y de las repercusiones que da en la familia la muerte de un ser querido. Pero al final del día la decisión es de la familia. Por eso siempre le instamos a cada persona que quiera ser donante de órganos y tejidos a que lo hable con la familia. Ahora, respondiéndote a tu segunda pregunta sobre dónde podemos encontrar los donantes. Mira, realmente en la República Dominicana hay dos tipos de modalidades de donantes. Tenemos los donantes vivos, que son personas que pueden ir a donar sus órganos o órganos pares, principalmente el riñón. Por eso es el trasplante que más se hace, el del riñón, porque ya es el que tenemos más conocimiento y en donde hay un donante vivo que también puede dar un riñón. Pero ya a partir de la Asamblea General de la OMS, muchos de los países han firmado a poder ellos ¿cómo le digo? Autosufficiency, o sea, nosotros mismos autosatisfacer nuestras necesidades de órganos, donde viene entonces la donación fallecida y donde nosotros tenemos nuestro mayor enfoque. De aquí que viene que la familia sea un pilar importante para nosotros. La donación fallecida hay de dos tipos. O sea, una donación de fallecido por criterios circulatorios, es decir, una persona que muera ya sea por un paro cardiorrespiratorio, o un donante fallecido por muerte encefálica o muerte cerebral. Es un paciente o una persona que tenga un trauma encefálico o un evento cerebrovascular en el cual sus órganos están viables, pero su cerebro ya ha fallecido. Y si no es por el soporte ventilatorio que se le da en una unidad de cuidados intensivos, esa persona fallecería. Esos son nuestros donantes óptimos, esos son nuestros donantes que más tenemos aquí en República Dominicana y es el único programa que tenemos de donantes fallecidos por muerte encefálica. Doctor Zorrilla, por ejemplo, yo pienso, digo, manifiesto mi deseo de donar mis órganos a la muerte o, aún estando en vida, hacer donaciones. ¿Qué se hace conmigo? Hay el INCAR, por ejemplo. El INCAR no, ¿cómo que se llama? INCOR. El INCOR. Lo que hace es, me levanta una ficha de ese deseo, de esa decisión mía como persona y hace algunos exámenes para ver, tener a mano una compatibilidad, lo que yo le hablaba ahorita, una compatibilidad posible en un momento determinado. O sea, ¿hay un registro en ese sentido o simplemente se espera a que una persona tenga la situación para hacer la donación y entonces se presenta al sitio? ¿Cómo se maneja? Es lo que yo quería preguntar. Sí, mira, el proceso de todo empieza en un hospital, vamos a suponer, te voy a poner el ejemplo, un hospital de referencia nacional de traumatología. Me llega una persona que tuvo un trauma Ney Arias, trauma encefálico. La persona se le hace todo el mecanismo del lugar porque al final, como médico, nosotros lo que queremos es salvar la vida de la persona. Lógico. Se le hace todo el mecanismo del lugar, luego pasa a una unidad de cuidado intensivo porque ha tenido una evolución desfavorable y ya luego los médicos del cuidado intensivo lo evalúan, ven al paciente, se le hace una batería de pruebas, luego viene el coordinador de trasplante y ha sido avisado por la unidad de cuidados intensivos de que tenemos un potencial donante de órganos. En ese sentido, el intensivista lo que hace es
que evalúa al paciente, se le hace una batería de pruebas, ya sea virales, etcétera, etcétera. Cuando el paciente o la persona lamentablemente se le diagnostica muerte encefálica y ese paciente, como dice el nombre del diagnóstico, ha fallecido. Entonces ahí empezamos a hacerle otra batería de pruebas que el coordinador de trasplante, en este caso sería un servidor, ve al paciente, se le hace una batería de pruebas para garantizar la seguridad y la calidad de esos órganos que puedan ser potencialmente donados, y ya luego se le habla y se le aborda a la familia. Cuando ya tenemos toda esa batería de pruebas y sabemos que es un donante óptimo, pues entonces hablamos con la familia. Lo primero que tenemos que entender es que la familia tiene que entender que su paciente o su familiar ha fallecido. El coordinador de trasplante entra en un segundo tiempo, ya que luego el intensivista o el médico de cabecera se le ha hablado a la familia sobre y se le ha explicado el tipo de muerte que ha presentado ese familiar o esa persona. Luego de eso se le hace la batería de pruebas. Luego de que la familia dice que sí, entonces yo vengo y hago la prueba de histocompatibilidad. Mando la prueba de histocompatibilidad, llamo al INCOR, le digo, INCOR, aquí tengo un donante que la familia ya ha dicho que sí, aquí tiene la prueba de compatibilidad. Ya luego en el INCOR maneja la lista de espera, tenemos una lista de espera con un software ya todo electrónico, en el cual se ponen los diferentes resultados de la prueba del donante con su compatibilidad, y ese software por edad, por tiempo en diálisis y por compatibilidad decide cuál es el donante óptimo o el donante que realmente le toca ese órgano. Se hace todo el mecanismo del lugar, se llama el equipo quirúrgico que va a hacer el trasplante y va a hacer la extracción de ese órgano, y ya luego se procede a extraer el órgano, transportarlo y implantárselo a la persona que le toque ese órgano. Bien. Bueno, yo creo que está suficientemente explicado. Claro. Este Es procedimiento. un poco complejo. No, un poco complejo el no, procedimiento, pero la forma como usted lo ha explicado es muy didáctico Claro, y muy claro, y muy claro. Muy claro. Porque, como decía George en principio, hay tabúes. Y Sí, hay muchos tabúes. y hay personas todavía que no comprenden la dimensión de poder ser donantes y que pueden salvar otras vidas. Y a veces lo hacen, como usted decía, por ignorancia, pero otras veces lo hacen también basado en este rigor de la familia. Dicen, no, a mi persona no lo van a cremar, o no le van a sacar un órgano. Si se murió, no puede ser así. Y hay otros que entienden, tienen otra filosofía de vida y entienden que sí, que es correcto dar a los demás. O sea, es multifacético, diría yo. Sí, inclusive, mira, muchas de las negativas familiares que hemos tenido, si te digo las causas principales, la mayoría son por integridad del cadáver y por razones religiosas. Pero si tú supieras que nosotros aquí en el INCOR recientemente hemos publicado, gracias a las colaboraciones del director del INCOR, el doctor Fernando Morales Villini, y muchos de los líderes religiosos de las diferentes religiones que se practican aquí en la República Dominicana, y hemos sacado un documento muy interesante que se los voy a enviar para que puedan, le voy a enviar el link para que puedan compartirlo con todos sus oyentes. Qué bueno. Y también si necesitan más información, pueden ir a la página web del INCOR, incorrd.com, donde tenemos muchísimas publicaciones en las cuales pueden informarse todo el oyente y toda la población dominicana en cuanto a donación de órganos. Pero mira, ninguna religión se opone a la donación de esa órganos. pregunta le iba a hacer ahora, doctor. ¿Alguna religión se opone, es opuesta al trasplante de órganos? Ninguna religión. Incluso tenemos un libro, una guía que se puede leer, en la cual hemos entrevistado y le hemos hablado a los líderes religiosos que nos expliquen por razones bíblicas, por textos bíblicos, cuál es su opinión o cuál es qué dice esa religión en cuanto a la donación de órganos. Mira, la Biblia realmente no menciona tema específico. Tú sabes, el trasplante es una de las modalidades terapéuticas de esta nueva era que ha ido revolucionando la medicina. Es una de las nuevas evoluciones que ha tenido la medicina. Lo cual, en los tiempos en los que se creó, por ejemplo, se escribió la Biblia o otros libros religiosos, no se contemplaba esto. Pero sí todos los principios fundamentales que guía este tipo de libros y de escrituras, es todo basado en el amor al prójimo, el altruismo que debemos de tener, no solamente como personas, sino también como país. Claro. Porque hoy yo puedo ser una persona que esté pasando por una situación difícil, que también comprendemos que es la muerte de un ser querido.
pero mañana yo puedo estar en la situación, mi papá, mi mamá puede estar en una situación de la espera de un órgano. Y simplemente la decisión de una familia puede cambiar el curso de la vida de una persona. Una Lo cual pregunta realmente al final, antes sí, de despedirlo, doctor. sí, claro. Mayormente, un 80%, quizás más, los trasplantes provienen de personas que han muerto, ¿no? Y han donado sus órganos. Pero sabemos que hay algunos órganos, no todos, que las personas vivas pueden donarlo. Un ejemplo, usted puede donar un riñón, puede donar incluso parte de su hígado, puede donar la médula ósea. ¿Qué otros órganos pueden entrar en esa misma política? En vida, mira, en vida todos los órganos pares, puedo donar una parte de un pulmón, puedo donar un riñón, puedo donar una parte de un hígado. Principalmente esas son las principales modalidades que se utilizan en donación en vida. Claro. Pero sí, es cierto lo que dices, la mayoría de los trasplantes vienen de donantes fallecidos y al final esa es la meta que todo país o todo ministerio de salud pública o todo ente gubernamental de salud pública en materia de donación de trasplantes busca, que poder nosotros autosatisfacer nuestro pool de donantes. Pero todo va a valer de la decisión que tome esa familia, esas personas en vida y que se lo puedan hablar con la familia de que en algún momento si es su voluntad, cuando fallezcan, que sus órganos puedan ser donados y sus tejidos también. Yo creo Un que órgano, una persona puede salvar 9 vidas un en cuanto a órgano órganos y donado tejidos. por una persona fallecida, ¿tiene un tiempo límite para ser trasplantado? Claro que sí, claro que sí. Por eso la logística que tenemos es un poco compleja, pero el riñón puede durar hasta, si está en medios de solución de preservación y está, vamos a poner, en países más desarrollados, yo donde me entrené, en Barcelona, España, teníamos riñones que duraban hasta 72 horas. Claro, son servicios o son ya hospitales que tienen una gran trayectoria, pero mayormente en averaje el riñón te puede durar de 24 a 48 horas, un hígado te dura 12 horas, un corazón en 4 horas, como máximo 6 debe ser trasplantado, igual con el pulmón. O sea que tenemos un tiempo un poco valioso. El tiempo en nosotros es sumamente importante. Muy bien. Muy bien. Una oyente de nosotros, Jacqueline, mandó una Sí, pregunta, me la mandó a mi Adelante. celular y la voy a poner. ¿Cuál es? claro que sí. Por favor, pregúntale a él si yo conozco a alguien que necesita un trasplante. ¿Yo puedo sugerir a esa persona o es obligatoriamente que tiene que estar en una lista? ¿Oyó, doctor? Ok, entendí. Creo que si ella conoce una persona que necesita un trasplante, que si ella lo puede sugerir ¿O él tiene que estar en una lista o previa? no, mira, hay diferentes hospitales aquí hay 2 hospitales que tienen tanto el servicio de donación de fallecidos para un trasplante renal y también tienen una unidad de trasplante hepático de donantes fallecidos. La Plaza de la Salud y Secanot son los 2 hospitales ahora mismo que tienen tanto el programa de donante fallecido, la plaza la tiene tanto de hígado como de riñón, Secanot lo tiene solo de riñón. Hay 5 hospitales o 5 instituciones que hacen trasplante de donante vivo, incluyendo las 2 que mencioné, Fundación Vaquero, que está aliado con la Clínica Corazones Unidos, el Hospital Homs, el Metropolitano de Santiago, y Sedimar. Esos 3 solamente tienen un programa de donante vivo, mientras que los otros 2 tienen tanto de donante vivo como de donante fallecido, y la plaza tiene de hígado y tiene de riñón. O sea que cualquiera de esos centros que usted quiera acudir puede ir y tener una consulta de trasplante para que los especialistas en esa área puedan entonces hacer la batería de pruebas, los exámenes necesarios para ver qué mejor abordaje se le puede dar a ese paciente que esté en una insuficiencia renal crónica o tenga una insuficiencia hepática terminal, para poder ver cuál es el mejor caso y la mejor forma de poder asistirle. Una persona puede donar un órgano, una persona viva, a otra persona si simple y llanamente por querer salvarle la vida, ¿no? O tiene que estar en la lista. Quizás eso fue lo que ella quiso preguntar. Si No, yo mira, puedo donarle un órgano a quien yo quiera o tiene necesariamente Que que entrar dentro del que ranking, entrar de, dentro del sí, ranking sí, de... de la lista, sí. Sí, es interesante, sí. Mira, realmente tú tienes las 2 opciones. Tú vas donde el nefrólogo de trasplante, vamos a suponer en este caso de riñón,
Y tú tienes las dos opciones. Tú tienes la opción de tanto de que si tú tienes un familiar, ya sea una madre, un padre o alguien a quien dentro de tu familia que tú entiendas que quiere, por eso siempre buscamos primero familiares allegados, de primera consanguinidad, de segunda consanguinidad. ¿Por qué? Porque pueden que sean estadísticamente y ya científicamente probado más compatibles el uno con el otro. Es cierto que los hermanos son más compatibles. Los hermanos incluso, son lo ideales. Hay sí, veces que si me llega un paciente, yo primero le pregunto, ¿tienes un hermano? Un hermano, a veces hasta gemelo, inclusive. El primer trasplante que se hizo fue entre dos mellizos ahí idénticos. Y por eso ese fue el primer trasplante exitoso. ¿Por qué fue exitoso? En ese momento no sabíamos sobre la compatibilidad, HLA y todo ese tipo de pruebas. Y por eso fue exitoso y duró más tiempo. Pero ya luego, con los avances de la medicina, hemos encontrado que la compatibilidad es algo ideal. Por eso siempre pensamos en los familiares allegados en primera instancia. En México, Pero cualquier persona que quiera ser donante de vida lo puede hacer. Siempre está lo que es el buen samaritano, pero siempre teniendo en cuenta de que el INCOR siempre, cuando es un donante vivo, no relacionado, es decir, que no tiene ninguna relación, ya sea o esposo o esposa o familiar, siempre le hacemos una entrevista antes de, para poder asegurarnos de que sea algo de que no es por negocio. Claro. Exactamente. En México se dio un caso muy peculiar hace mucho tiempo de una señora que donó uno de sus ovarios a una hermana en México. ¿Se ha dado algo semejante en este país, en esa parte? No, aquí en el país no se ha reportado ni tenemos reporte de trasplante de ovario. Esos son casos un poco más aislados. Todavía no hay mucho criterio que se pueda hablar de donación de ovarios o de trasplante de ovarios, por decirlo así, por la complejidad también del aparato reproductor femenino. Pero aquí en la República Dominicana no tenemos casos. No se ha dado. Bueno, doctor César Zorrilla, muchas gracias por esta magnífica conversación, muy didáctica, como dijo Rudy, muy orientadora. Yo pienso y le agradezco que nuestra audiencia tiene que haber aprovechado esta buena entrevista. Me saluda, por favor, a Fernando Morales Villini, que somos grandes amigos. Y mío también, gran amigo. Claro que sí. No, y simplemente darle las gracias a ustedes por darnos este tipo de entrevista, de momentos, poder hablar con la población. La verdad que le agradecemos a los medios de comunicación el poder brindarnos un espacio para poder hablar a la población de donación de órganos. Y siempre recordarles a todo el mundo que puede visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, incoregd.com, y cualquier otra información que necesiten, con gusto pueden llamar allá a la oficina, y cualquier tema, pregunta, orientación que tengan, no duden en preguntar, y asegúrense de que aquí en la República Dominicana sí podemos tener donantes con calidad, con seguridad, y que puedan saber que aquí se está trabajando en eso y lo hacemos por y para nuestra gente. Gracias. Así que de verdad, muchas gracias. Los invito a que se sigan educando, a que sigan escuchando espacios como este. Y mis puertas están abiertas cuando quieran hablar de otros temas relacionados. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Son las 6:35 en la tarde.